La historia de la pedagogía. Había una vez unos hombres en la época de la prehistoria que aprendían a hacer las cosas por medio de experiencias. Todos los conocimientos que ellos obtenían se los compartían a las demás personas. Ellos estaban acostumbrados a ir de un lugar a otro sin establecerse en un sitio, que eso se le conocía como nomadismo. Pero después pasaron al sedentarismo, que era establecerse en un mismo sitio. Román vivía en India. Creó los métodos de enseñanza más antiguos, y asimismo José, que vivía en China, Raúl, que vivía en Persia, Ismael, que vivía en Egipto, y Sergio, que vivía en la Grecia antigua, replicaron sus mismos métodos de enseñanza, ya que todos estos se basaban en la religión y en las tradiciones, dependiendo del pueblo. Una vez, Ismael, que vivía en Egipto, se le ocurrió enseñarle a su pueblo la escritura, ciencias, matemáticas y la arquitectura. En esa misma época, a José, de la antigua China, empezó a compartirles la filosofía, poesía y religión, mientras que Sergio, que vivía en Grecia, conoció a unos filósofos mejor conocidos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que le ayudaron a mejorar los métodos en la educación. Sergio le preguntó a Sócrates: ¿dónde naciste? Él respondió: en Atenas. ¿Qué clase de social eres? De la clase media. ¿En qué te gusta que se base la educación? Me gusta impulsar a los estudiantes a que piensen y puedan reflexionar. Al igual, yo fundé la ética. Después, Sergio empezó a platicar con Platón. ¿Qué has hecho en tu vida? He fundado una escuela de filosofía en el 387. ¿Qué es lo que te gusta compartir? Me gusta hacer énfasis en dos tipos de mundos, que son el sensible e inteligible. Después le preguntó a Aristóteles: ¿qué has hecho? He fundado el Liceo. ¿Qué es eso? Es un centro muy importante de estudio e investigación en la antigua clásica. ¿Trabajaste ahí? Sí, de hecho di clases ahí 13 años. ¿En qué te basabas? Me gustaba distinguir dos elementos, que era el acto y la potencia. Proseguiremos a la antigua Roma. Fue en el año 1000 a.C., y ahí mismo los hombres de esa época comenzaron a hablar una lengua latina. Un hombre llamado Cristóbal le dice a Pablo: yo sé leer, puedo enseñarles. El otro le comenta: yo sé cosas sobre arquitectura, y así empezaron a compartir sus conocimientos. En esta época sus métodos de enseñanza eran la retórica, gramática y dialéctica. Asimismo decidieron crear al maestro y al alumno. Y Marco Fabio Quintiliano fue conocido como el primer pedagogo, ya que se basaba en los niños. Al igual, los únicos que podían tomar clases eran los reyes y nobles, y los únicos que podían ser maestros eran los sacerdotes. Pasaron los años y surgió la época feudal, que fue a finales del siglo XII y XIII. Aquí surgió la escolástica. Se crearon universidades medievales en Italia, Francia, Inglaterra, Praga y Polonia. En los años siguientes surgió el Renacimiento en el siglo XIV y XVI. Es donde empezaron los avances científicos y tecnológicos. Se descubre América, surge el periodo de corriente humanístico, donde se llevaba a cabo la educación con el pensamiento pedagógico y se empezaban a dar clases, ahora sí, a todas las personas. Nos vamos a Francia, donde empieza la pedagogía tradicional en el siglo XVII y XVIII. En este siglo, Emilio le dice a Juan: es mejor separar a los niños de los adultos, me estoy dando cuenta que no aprenden de la misma manera. Juan le respondió: tienes razón, necesitamos otras maneras de aprender. ¿Y si juntamos palabras con imágenes para saber qué son? Juan le respondió: me parece perfecto. Proseguiremos con la Revolución Industrial. Surgió en 1860. Berta Bond dijo: me gustaría que los kinders fueran más amplios y más grandes. Voy a mandar a crear más. Ernesto Newman dijo: voy a estudiar todo en base a los niños. Comenzaré con datos de ellos, qué es lo que hacen, cómo aprenden, etc. Y así él logró ser representante de la pedagogía experimental. En la actualidad se le conoce a la pedagogía como pedagogía moderna, porque intenta crear nuevos métodos de enseñanza, maneras de aprender, basarse más en problemas para encontrarle una solución y lograr que siga evolucionando.